Una vez que Jesús dejó el desierto, después de ser lleno del Espíritu, ser tentado y regresar a Galilea en el poder del Espíritu, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Imagine usted, por un momento, imagine usted que Dios le usa a usted, por ejemplo, para sanar un tumor canceroso evidente de una persona que viniese a pedirle oración y usted orara y esa persona de inmediato experimentara la desaparición de ese tumor. Por supuesto que ese antes enfermo, ahora sano, la familia irían corriendo con los vecinos, con otros familiares y dirían: nos hemos encontrado una persona que cuando ora hay milagros. Y en 2 o 3 días usted tendría su casa o su iglesia con una multitud afuera esperando su oración, esperando el milagro. De acuerdo con el Evangelio de Mateo, así sucedió. Jesús comenzó a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios y a predicar. Y las multitudes le comenzaron a seguir. En un primer momento del ministerio de Jesús, su fama, su popularidad se fue elevando como la espuma. De boca en boca corría el anuncio de que había un nuevo profeta, de que había un nuevo rabí que tenía poder de sanar enfermos, de echar fuera a los demonios. Esta tarea que Jesús comienza, uno pensaría que podría haber sido muy exitosa. Yo creo que eso es lo que a veces algún predicador está buscando, aunque sea artificial. Quiero decir, predicadores famosos que tienen los recursos para rentarse un estadio y anuncian en sus carteles que el apóstol, el profeta, fulano de tal, está y va a orar por los enfermos y va a haber milagros. Y aunque la mayoría de esos milagros no sucede, la gente sale físicamente como entró, pero más desconsolada porque Dios no la oyó. Tal vez siente que no tiene fe. ¿En qué está mal? ¿Por qué no recibió el milagro? Pero esos predicadores hacen campañas, reuniones masivas, donde la histeria colectiva, donde la sensación de las masas es que ahí está sucediendo algo milagroso. Pensamos entonces que si alguien tuviese un auténtico poder de hacer milagros, tendría una carrera ascendente, exitosa y prácticamente garantizada. Sin embargo, hay una pregunta y es, entre otros temas que estaba yo platicando con nuestra hermana Sara por teléfono desde allá de Barcelona, ¿por qué el ministerio de Jesús duró tan poquito? ¿No sería como más natural pensar que cuando el Hijo de Dios caminara en esta tierra, hubiese predicado 10 años, 20 años, 30 años? ¿No? ¿Por qué Dios lo manda, según Juan, parece 3 años? Según los 3 evangelios sinópticos, parece que el ministerio dura 1 año. Ni siquiera es claro. Vamos a suponer que el ministerio de Jesús duró 1 año. ¿Cómo? ¿Por qué tan poquito tiempo?
Si Jeremías predicó 30 años. Si tomamos literal el pasaje de Noé, predicó 120 años. Y Jesús, 1 año. ¿No es algo como para ponernos a pensar? ¿Verdad? ¿Por qué duró tan poquito? Y yo reflexionaba que no es que Dios quisiera, que el ministerio de Jesús durara 1 año o durara 3 años. Quienes no quisimos que durara más somos nosotros, los que no lo soportamos, los que lo matamos. Porque el que quiere vivir una vida justa, una vida piadosa, dicen las cartas apostólicas, sufrirá persecución. Si la iglesia hoy no es tan perseguida como en otras ocasiones, es porque o no predicamos, o predicamos un evangelio endulzadito que no vaya a ofender a nadie, que no vayamos a tener conflictos. Si tenemos una iglesia muy llena, es muy probable que estemos predicando solución de problemas, solución ilusoria, y no el evangelio. El que obedece la voluntad de Dios y el que vive haciendo la voluntad de Dios es aborrecido por el mundo. Por eso es que este primer momento del ministerio de Jesús es ascendente. Se vuelve un maestro famoso, un maestro buscado. Incluso en otro pasaje Lucas nos dirá que las multitudes lo apretaban. Y Marcos nos dirá que no tenía tiempo ni para comer. Es perfectamente comprensible que la cantidad de gente que viniera buscando sanidad, buscando un milagro, formaría multitudes. Y que estarían allí noche y día, eso es evidente. Sin embargo, permítanme adelantar un poco un panorama de los evangelios, tanto teológico cuanto geográfico. Recordemos, y si es posible tal vez nos puedan apoyar allá en cabina con un mapa de Palestina en los tiempos de Jesús. Hay que buscarlo así, Palestina en los tiempos de Jesús. Y vamos a ver que Belén, donde nació Jesús, Jerusalén, donde está el templo, el desierto donde Jesús ayunó, el lugar donde Juan bautizó, todo eso está al sur del país. Mientras que Jesús vivió su niñez y juventud en Nazaret, que está 140 kilómetros al norte de Jerusalén. 141 para ser exactos. Al norte de Jerusalén. Así que cuando dice el verso 14, Jesús volvió a Galilea, tenemos que volver a pensar que Jesús fue bautizado por Juan en el sur, en la región de Judea. Judea es la provincia. Jerusalén es una ciudad de la provincia de Judea. Igualmente Galilea es una región. Nazaret es una ciudad de la región de Galilea. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un mapa. ¿Se alcanza a ver un poquito? Bueno, sí, más o menos se alcanza a ver. Esto que tenemos en azul aquí es el Mar Muerto. Hacia arriba sigue una pequeña línea azul que es el río Jordán. Y arribita tenemos otro lugar azulito allá, que es el Mar de Galilea. ¿No? Estos son datos para que muy fácilmente nos podamos ubicar. Entonces, la zona de Judea es esta. Y acá arriba está la zona de Galilea. Por eso, recuerden en Lucas, María vive acá en Galilea, allí se le aparece el ángel
y viene a visitar a su prima Elizabeth, a Judea. Luego regresa embarazada, ¿no? Por eso la duda de José. Después Jesús crece en Galilea, en la ciudad de Nazaret, por lo cual es llamado Nazareno. Pero cuando va a buscar el inicio de su ministerio, baja otra vez a Judea, acá, donde Juan está bautizando en el desierto. Allí en esta zona del desierto, precisamente la zona de Qumran, la zona del Mar Muerto, allí pasa Jesús sus 40 días y después de eso regresa, dice Lucas, a Galilea. En ese regreso a Galilea es donde comienza su popularidad, donde las multitudes comienzan a buscarlo. Vamos a ver si se escucha o tenemos problemas de transmisión. ¿Ya? Bien. Hermanos, a la distancia, ahorita continuamos. Estamos resolviendo un problema para que ustedes puedan tanto vernos como oírnos. Bien, gracias. Cuando Jesús regresa a Nazaret, una ciudad, insisto, en la provincia de Galilea, ahí es donde comienza su predicación, en la zona más pobre de Palestina, la zona más ignorante y más fanática de Palestina. Allí él comienza su ministerio. Sin embargo, lo que vamos a ver inmediatamente es que nace una oposición. Así como hay una búsqueda y una aceptación por parte de multitudes que buscan al maestro, comienza a nacer también una oposición. Una oposición que va creciendo, sobre todo en los grupos cultos y oficiales de la religión, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Una oposición que intentará matar a Jesús varias veces, hasta que finalmente lo llevará a la cruz. Jesús, que ha estado buscando en el desierto la voluntad de su Padre, creo yo que tiene ya más o menos una idea de lo que le va a suceder. Cuando Él renunció a la gloria, estaba aceptando ser un Mesías rechazado. Porque decíamos que en su meditación en el desierto, Él tuvo que haber comparado textos mesiánicos gloriosos y textos mesiánicos sobre el siervo sufriente que parecían bastante oscuros y nada agradables. Finalmente en el desierto Jesús escogió. Lo que Él entendió era la voluntad de su Padre, ser un Mesías rechazado. Por eso, y decía yo adelantándonos un poco, hay un momento en que Jesús va a dejar Galilea y junta a los discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le dicen, bueno, unos opinan que tú eres Jeremías, que eres Elías, o que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Y Jesús pregunta, ¿y ustedes? Es cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús les dice, vamos a Jerusalén, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea asesinado. Eso lo dice Jesús al momento de dejar Galilea.
y comenzar un descenso geográfico. Lo tenemos descrito en Marcos 8, en Mateo 16, un descenso geográfico, pero también un descenso hacia su muerte. Pasa por Samaria, tenemos en Juan algunos relatos del paso por Samaria, y finalmente llega a Jerusalén, donde muere. En ese contexto es que tenemos que analizar lo que Lucas nos va a narrar ahora, qué pasó después de que Jesús dejó el desierto. Se dirigió a Galilea en el poder del Espíritu. Y en el poder del Espíritu significa que ya hemos sido llenos del Espíritu Santo, pero que nos mantenemos en esa rendición al Espíritu. Porque hay muchas personas que piden, Señor, lléname del Espíritu. Muchas personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo, muchas personas que hablan en lenguas, pero su vida no es una vida cotidiana llena del Espíritu. Incluso a veces se presta a confusión con los pequeños, con los que no saben mucho y dicen, oye, pero fulanito habla en lenguas y es peor que cualquiera. ¿No es cierto? Porque hay que recibir el Espíritu, pero hay que mantenerse en esa llenura, en esa rendición de nuestra vida al Espíritu Santo. Hay que mantenerse cuando las pruebas y las tentaciones vienen, porque Jesús fue lleno del Espíritu antes de ir al desierto. Pero ¿dónde se mantuvo lleno del Espíritu? En los 40 días de la prueba. En las tentaciones sutiles y a la vez profundas que Satanás le puso. En eso se mantuvo rendido a la voluntad de su Padre. Por eso la expresión de Lucas es volvió en el poder del Espíritu a Galilea. No es ante todo un poder milagroso. Jesús puede hacer milagros, pero aclaremos, ese puede hay que ponerlo entre comillas, porque Jesús no hace los milagros en su calidad de semidios, porque no es un semidios. Jesús hace los milagros como hombre lleno del Espíritu Santo. Estaremos insistiendo en eso. El enfoque de Lucas es la perfecta humanidad de Jesús. El título que se le da, más que el título Cristo, el que más veces se dice de Cristo es Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Jesús no hace los milagros como Dios porque su gloria divina ha quedado reservada, pendiente. Cuando está caminando en esta tierra, Jesús se ha humillado y se ha limitado a ser el segundo Adán que tiene que ser probado al igual que cualquier otro ser humano. Entonces, ¿cómo es que Jesús hace milagros? Ya dijimos que cuando Él se bautiza en agua, también es bautizado en el Espíritu Santo. Y que la palabra Cristo quiere decir ungido. Y es ungido precisamente del Espíritu Santo. ¿Para qué ungió el Espíritu Santo a Jesús? Isaías 61 es muy claro. El Espíritu del Señor está sobre mí para predicar las buenas nuevas, para abrir la cárcel a los presos, para dejar ir libres a los quebrantados. Es por el Espíritu de Dios que el hombre Jesús puede hacer milagros. Por eso la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu del que habla Lucas, no es ante todo un poder milagroso que se le entrega al hombre. Es un poder resultante de la negación. Porque el hombre normalmente busca poder como una afirmación de sí mismo. ¿Por qué alguien en política quiere tener muchos seguidores, lograr una curul de diputado, de senador o, si es posible, de presidente? ¿Por qué? ¿Por qué ha renunciado a sí mismo? Porque quiere
Poder. Porque quiere poder algunos religiosos de cualquier religión. Porque en el hinduismo hay castas, hay brahmanes que quieren el poder. En el judaísmo está la gran sinagoga de Nueva York y los que dirigen el judaísmo. Y en el cristianismo, muchas gracias, tenemos obispos, apóstoles, siervos del Señor, ¿no? ¿Qué están buscando? Poder. ¿Qué están buscando los que practican la brujería? Poder. Entonces, cuando hablamos del poder del Espíritu, no estamos hablando de un poder que se me da a mí, que tengo yo para ser más importante, más famoso y poder hacer los milagros que yo quiera. O incluso hasta cobrar por ellos. Y no exagero, porque usted puede encontrar en la internet muy fácilmente los videos de cómo los predicadores están motivando a la gente para que dé dinero. Primero van a pasar los hermanos que van a dar 5,000 pesos. Y yo voy a orar por ellos personalmente. Van a tener ese privilegio, ¿verdad? A ver, pasen los de 5,000 pesos. Y ya los demás, pues ya. No es un poder para eso. El poder del Espíritu comienza en otro punto, en otro requisito. Dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El poder del Espíritu requiere primero la negación de mí. Jesús no viene en el poder del Espíritu para ser el gran Jesús, el líder Jesús, el competitivo Jesús. Porque esa es nuestra época, ¿no? Todo es competencia, todo es éxito, todo es liderazgo. Jesús jamás buscó eso. Jesús viene humilde, negado a sí mismo, sabiendo que al final enfrentará la muerte. Ese poder que Él tiene es el poder de Dios en Él y es el poder fundamentalmente para el amor. En el himno que acabamos de cantar se decía que ese amor se inundaba sanando y abriendo los ojos y bendiciendo a la gente. Es el poder para el amor. Vamos al Evangelio de Lucas, en su capítulo 4, que es el verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Por eso comencé pidiéndoles que imaginaran qué sucedería si un predicador, un maestro empieza a hacer milagros. Se difundió su fama por todo alrededor. La gente lo buscaba. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. En ese primer momento, todo es positivo. Todo es agradable. Todo mundo da gloria a ese maestro que ha surgido, a ese nuevo profeta que ha aparecido. La gente no sabe que es el Hijo de Dios. En ese momento no lo sabe. Ni sabe que es Dios encarnado, ni nada de eso. O sea, para la gente es un profeta maravilloso que aparece en un tiempo en que no había profetas. Jesús va a las sinagogas y enseña. Una sinagoga es una casa de estudio. No es un templo. En aquel entonces aún existía el templo de Jerusalén y el concepto del judaísmo, sobre todo a partir del año 720 con el rey Josías, 720 a.C., el concepto era: solo puede haber un templo en todo el mundo. Solo puede haber una casa de Dios. Solo puede haber un lugar donde el arca de la alianza está reposando. Solo puede haber un templo en el monte santo y el monte santo es Sión. Y ese templo es el Axis Mundi, es el centro del mundo. Inconcebible pensar en otro templo. No es como ahora que tenemos templos por todas partes, solo puede haber un templo. ¿Qué sucede
tras el cautiverio babilónico, que el templo está destruido, que la gente está en otro país o dispersa después en muchos países, se crea una nueva institución, las sinagogas. No son templos porque no tienen altar de sacrificios. Nosotros tampoco, ¿no? ¿No estaría mejor tener aquí una mesita muy especial para la Santa Cena y decir, esa es la mesita de la Santa Cena? No tenemos altares, ¿verdad? Y las sinagogas tampoco tienen arca del pacto. Imagínense cuántas arcas habría si las sinagogas tuvieran arca. No, es una casa de estudio, donde los varones se reúnen en una sección principal y las mujeres atrás de una reja o de una pared. No se pueden mezclar. Los varones son los que tienen la libertad y la oportunidad de participar en el culto de la sinagoga, que consiste en el canto de algunos salmos, oraciones, lectura de las escrituras y explicación. El lugar central lo ocupa la lectura de las escrituras. Recuerden que no había imprenta y que las personas no tenían Biblia en su casa. Así que el punto más importante de la reunión de los sábados, que se hacía los sábados en las sinagogas, era ir a escuchar la lectura de las escrituras. Por eso Pablo dirá, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Los textos entonces eran rollos, no existía una Biblia completa, no existía el nombre Biblia y no todas las personas tenían todos los documentos que hoy integran nuestra Biblia, pero las sinagogas tenían rollos, algunos rollos, que se guardaban en un cofre y entonces poco a poco fue surgiendo una especie de oficialidad de la sinagoga. Alguien tenía que encargarse de cuidar la casa, de cuidar los rollos, de pasárselos a quien iba a leer. Y en un principio cualquier hombre judío tenía el derecho de pasar y leer un texto, normalmente de pie, sobre una especie de púlpito donde está el rollo, y luego sentarse y explicarlo. Nosotros estamos acostumbrados a la predicación de pie, ¿no? Pues yo creo que ya voy a poner una sillita porque va a ser más cómodo. En las sinagogas la explicación se hace sentado. De ahí la palabra cátedra, que es la silla de la enseñanza. Poco a poco los que leían se fueron especializando, puesto que la Biblia, más que leerse como hablada, se lee cantada, y entonces los hasanes o cantores empezaron a tener un papel más importante. Pero también aquellos que podían dedicar la mayor parte de su tiempo solo a estudiar la Escritura, y así nació también una nueva institución que se llamó el rabinismo. A diferencia del sacerdote, el rabino no tiene que ser de la tribu de Leví, su tarea no es hacer sacrificios, el rabino es de cualquier tribu, cualquier varón que se haya dedicado o se dedique solo a estudiar las Sagradas Escrituras, para lo cual comenzaban a formarse las primeras escuelas con maestros tan importantes como fue Gamaliel I, Gamaliel II, Rabbi Akiva, Samuel el Pequeño, etc. Y los alumnos que asistían a esa escuela llamada la yeshiva se estaban preparando como maestros, como rabí, que quiere decir maestro. Es después del fin del primer siglo y durante la Edad Media que hablamos de la etapa judía del rabinismo. Antes no podemos llamarle del rabinismo. En este tiempo ya comienza. Jesús, como un hombre libre, tiene el derecho de llegar a las sinagogas y leer la Escritura o explicar la Escritura o ambas cosas. Esas explicaciones eran muy importantes, en primer lugar, porque dieron origen a las primeras traducciones de la Biblia.
Desde el año 587 que los judíos fueron llevados a Babilonia, fueron perdiendo el hebreo como su lengua cotidiana. Así como los aztecas perdieron el náhuatl y ahora hablamos español, los judíos perdieron el hebreo y se les impuso el arameo. Para los tiempos de Jesús, en la sinagoga, por cuestión litúrgica y de solemnidad, el texto que se tenía que leer se leía en hebreo, pero la parte de la explicación comenzaba por una paráfrasis aramea de lo que se acababa de leer. Un poco como si hace 40 años usted hubiese ido a una iglesia católica y todo se hubiera dicho en latín. Usted hubiera necesitado que alguien pues le dijera un poquito al menos de qué se había tratado, ¿no? Bueno, pues la paráfrasis aramea que se hacía oralmente, poco a poco fue dando origen a traducciones escritas de la Biblia, que hoy llamamos los Targumim, que son las traducciones arameas de la Biblia. Pero los judíos que no vivían en Palestina, los que vivían fuera de ese mapa que acabamos de ver, hablaban griego. Todos los judíos que vivían en Roma, en Corinto, en Arabia, en Galacia o en Alejandría, hablaban griego. Y el proceso de las sinagogas era el mismo, leer la Biblia en hebreo, pero en esos casos explicarla en griego. Eso dio origen a la primera gran traducción de la Biblia y la primera gran traducción en la humanidad de una obra tan extensa. Y conocemos como la Biblia de los 70, la Biblia Septuaginta. Así que Jesús llegaba a una sinagoga y podía leer el texto y tenía que explicarlo. O se leía el texto y se le invitaba a explicarlo. En ese contexto, dice el verso 16, vino a Nazaret donde se había criado. No se crió Jesús en las pirámides de Egipto, ni entre los lamas del Tíbet, ¿verdad que no? De eso ya lo hemos platicado en otra sesión, ¿sí? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, es decir, en el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Recordemos siempre que Jesús es un judío de su tiempo. Como judío es circuncidado desde niño, es presentado a los 40 días, va a la escuela de su pueblo a aprender las escrituras. Cuando es mayor, a los 12 años hace su bar mitzvah y después ya como adulto en cuestiones religiosas, todos los sábados va a la sinagoga. Claro, ahí a veces surge otro tema, ¿no? ¿Y por qué no nos reunimos en sábado sino en domingo? Y los sabatistas dirán que pues usted es Babilonia por venir en domingo y no en sábado. También hay clase los sábados. Si usted quiere venir en sábado, no hay ningún problema. Ese será otro tema. Jesús, conforme a su costumbre, va el sábado a la sinagoga y se levantó a leer. Como varón judío tenía ese derecho. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Un rollo que el preboste de la sinagoga, el encargado, tuvo que haber sacado de ese arcón y le tuvo que haber entregado a Jesús. Un rollo de unos 45 centímetros de alto y de 12 metros de largo. No dividido entonces en capítulos ni versículos. Así que es sorprendente que Jesús haya sabido dónde buscar. Y tuvo que empezar a desenrollar. Y tal vez se pasó y tuvo que volver a enrollar hasta que encontró el pasaje que quería leer. Jesús conocía las Escrituras. Por eso en Daniel 12:4 dice, muchos recorrerán de aquí para allá. Se refiere a la lectura, se refiere al manejo del rollo. Y la ciencia se aumentará, dice Daniel. Jesús está allí y se le da el rollo y busca el pasaje. Y el pasaje es precisamente que cité al principio, Isaías 61. Leído
en Lucas, el registro de Lucas no es directo del texto hebreo, sino del griego de la Septuaginta. Porque los apóstoles conocieron esa traducción griega. Y cada vez que nuestro Nuevo Testamento cita un pasaje del Antiguo, en el 85% de los casos, lo hace de la Biblia Septuaginta, de la Biblia griega. Porque además nuestro Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿no? ¿Qué dice Jesús? ¿O qué lee Jesús? Hoy decimos Isaías 61, ¿no? Antes no había capítulos. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Eso quiere decir Mesías. Eso quiere decir Cristo. Ungido. ¿Ungido qué quiere decir? El Espíritu del Señor está sobre mí. El poder del Espíritu está en Cristo. ¿Para qué? Para que sea famoso, para que sea exitoso, para que Jesús demuestre que tiene fe y que como Dios lo bendice, se acaba de comprar varias casas, que tiene una casa con vista al mar Mediterráneo. El Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es el enfoque de Lucas? Los pobres, ¿sí? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y no es que Dios no quiera bendecir a los ricos. Aquí el sentido también lo compartió la hermana Alicia en el texto que escribió. Los convidados a la boda. Los convidados se van a quedar afuera porque no quisieron. Porque comer es hacer amistad, es hacer un pacto. Y cuando ellos no quisieron ir a la cena, no quisieron tener amistad con aquel que preparó la cena. ¿Por qué no quisieron? Porque se sentían completos, se sentían ocupados. Yo soy un hombre de negocios, no tengo tiempo para ir a esas cenas. Entonces, ¿a quién invitaron? A los pobres, a los mancos, a los ciegos, es decir, a los necesitados. Cuando Jesús lee el pasaje acerca de los pobres, no son solamente los que literalmente son pobres, sino ante todo los que reconocen su necesidad. Y ahí cualquier gente que no sea tan pobre puede realmente reconocer su necesidad de Dios. Y viceversa. Mucha gente pobre puede no reconocer su necesidad de Dios. Si usted está conforme con lo que tiene, como lleva su vida, usted no es apto para el reino de Dios. Solamente si usted tiene mucha hambre, muchos deseos de cambiar, muchos deseos de recibir, muchos deseos de conocer, usted está llamado. Usted reconoce su pobreza. Si no, usted es de los que está diciendo, no puedo ir a esa cena, estoy muy ocupado. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cierto que Jesús puede sanar a los enfermos, pero hay algo más importante que sanar a los enfermos, y es sanarnos el corazón. E insistíamos que el corazón no son las emociones, sino nuestros pensamientos y decisiones más profundos. A pregonar libertad a los cautivos. No tomemos esto solo en el sentido de los que les gusta las cuestiones de la guerra espiritual, ¿no? Adelante, por acá tenemos unas sillas. A veces en esta idea de los cautivos, de los oprimidos, solo queremos pensar en los demonios. Si una persona está oprimida, está cautiva por demonios, y la persona tiene problemas porque es un demonio de este problema, y no tiene trabajo porque tiene
una maldición de pobreza. Y no puede dejar este pecado porque tiene un demonio de ese pecado. Y la gente no quiere creer y está allá afuera emborrachándose porque hay una potestad de borrachera. No, Jesús no está hablando de eso. Los responsables del pecado somos los seres humanos. Los pecados salen del corazón, no salen de los demonios. Los demonios tienen otras tareas. Ciertamente Jesús liberó endemoniados, pero el porcentaje de todos los que le seguían, de esa multitud que le seguía, el porcentaje de verdaderos endemoniados es mínimo. Bajo esa doctrina de que todos son demonios, todo es demonios, esas flores son demonios, porque quién sabe por qué, pero tienen un demonio, ¿verdad? Todo tiene demonios, pues todos tendríamos demonios. Hay millones de demonios más que seres humanos para que alcancen, ¿verdad? Les contaba de una hermana que llegó muy feliz a contarme que había ido a liberación y le habían sacado 52 demonios. No sabe lo que es eso. Cuando la Biblia habla de la opresión, no es la opresión necesariamente de los demonios, es la de nuestro pecado, la de nuestra manera equivocada de pensar, la de nuestras experiencias, nuestra memoria. No solo nos ha afectado lo que hacemos, sino a veces lo que otros han hecho y han decidido por nosotros, como los padres respecto de los hijos, ¿no? Jesús viene para curarnos, pero la curación más importante es la curación del corazón. No estoy negando que Dios a veces nos manda sanidades, pero digo a veces. Y tan es a veces que probablemente aquí muchos tengamos una enfermedad, ¿o no? Es más, yo no sé si alguien pueda levantar la mano y decir, no, yo estoy perfectamente sano. Ni una muela picada, ni uso lentes, ni siquiera se me entierra la uña. Yo no sé. Pero Jesús tiene un interés prioritario en sanar nuestro corazón. Y podríamos estar enfermos del cuerpo y sanos del corazón. Y podríamos estar como Job, sufriendo en la cama que él llamó la gusanera, llenos de llagas, y seguir alabando a Dios, ¿no? La opresión, la liberación que necesitamos, el consuelo que necesitamos, es el consuelo del corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por supuesto que los milagros de los evangelios son literales. Estoy diciendo que lo más importante que Dios quiere hacer con nosotros es sanar nuestro corazón, pero también es real y literal que Jesús sanó enfermos físicamente, realizó milagros, resurrecciones. Tengamos cuidado con ese otro extremo que plantean, por ejemplo, los de la teología liberal. Como ellos no pueden creer en nada milagroso, dicen, bueno, sí, que abrió los ojos a los ciegos, es que los concientizó políticamente. Que hizo caminar a los paralíticos, es que Jesús hizo que las multitudes actuaran por su propia liberación política. Jesús no dijo eso. Y si hubiera dicho eso, Barrabás hubiera sido su discípulo. Y los romanos no lo hubieran llevado a la cruz. Él hubiera sido un guerrillero, como lo pintaron por ahí en una publicación con sus cananas, ¿verdad? No, Jesús viene para hacer milagros auténticos. Y cuando es la voluntad de Dios y cuando el Espíritu Santo nos da esa convicción que Dios quiere hacer un milagro, debemos creerlo y aceptarlo. Pero nunca olvidar que el milagro más importante es la transformación de nuestro ser. Porque la vida eterna consiste en un matrimonio entre Cristo y nosotros, un matrimonio amoroso entre Cristo y nosotros. Y enrollando el libro, se termina de leer y enrolla el libro. Lo dio al ministro. Obviamente él lo volvió a guardar en esa caja. Y se sentó.
La predicación es sentados, ¿sí? Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, pensemos un momento cuál es la expectativa de los paisanos, porque ahí se crió Jesús. Estábamos orgullosos de que alguien de nuestro pueblo sea tan famoso. A ver, maestro, rabino, si allá has predicado cosas que nos dicen maravillosas, seguramente aquí nos vas a dar hasta misterios de la cábala, ¿no? Y sobre todo, pues hemos oído que hiciste milagros, que curaste a un hombre que tenía una mano muerta, que abriste ojos a los ciegos, que haces caminar a los paralíticos. Todos estamos esperando que hagas un milagro. Esta es una espera equivocada, porque muestra que en el corazón no se está esperando lo que se debe de esperar. Las personas no están esperando arrepentirse. No están esperando arrepentirse. Si usted ve el Evangelio de Mateo, igualmente, ¿qué sucede después de que Jesús viene del desierto? Mateo nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Alguna vez yo quise buscar, bueno, ok, Jesús empezó su ministerio de predicación. ¿Qué fue lo primeritito que enseñó? Y lo que me encontré en los evangelios es que la primera palabra puesta en boca de Jesús cuando empieza su ministerio es arrepentíos. Igual que los profetas, ¿no? El mensaje que no le gusta a la gente. Si yo digo que vengan a la reunión porque Dios aquí va a hacer milagros, le va a resolver su problema, le va a dar trabajo, usted decreta que todo está bien, ya se puede ir a su casa muy tranquilo, tenga fe, usted va a estar muy contento, ¿no? Y tal vez hasta deje un poco más de ofrenda. Pero si cuando usted viene yo le digo, hermano, arrepiéntase, usted va a decir, yo como que a esa iglesia ya no voy a ir. Me voy a ir a Pare de Sufrir mejor, ¿verdad? A Pare de Pedir, digo, a Pare de Sufrir. Entonces, la gente en la sinagoga está esperando milagros, está esperando que Jesús enseñe algo agradable. Pablo dice a Timoteo y a Tito, ten cuidado porque al final de los tiempos se amontonarán maestros falsos. ¿Cómo es posible que haya tantos maestros falsos? Dice, porque la gente tendrá comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? Curiosidad, ganas de que me digan algo, y ahí y añade Pablo, conforme a sus concupiscencias, a lo que me agrada, a lo que yo deseo. Como yo deseo ser rico, voy a ir a una iglesia donde prediquen riqueza. Como ya me cansé de que me duela por acá, pues voy a ir a una iglesia donde digan que yo por fe ya no me va a doler ahí. Vamos con maestros. Yo quiero ser líder, pues voy a un curso y hasta pago por el curso donde me digan que yo soy líder. Conforme a nuestras concupiscencias nos gusta que se nos enseñe. Los de Nazaret estaban esperando algo agradable, algo bonito, pues era un personaje insigne, un hijo preferido del pueblo, pues había que esperar qué decía, ¿no? Y sobre todo que si por allá había hecho milagros, pues acá seguramente iba a hacer milagros más poderosos. Recuerde el pasaje que alguna vez estudiamos de los hebreos cuando pierden la batalla frente a los filisteos y dicen, ¿por qué nos ha herido Jehová? Traigamos el arca. Y traen el arca. Y cuando el arca llega, dan gritos de júbilo y la tierra tiembla. Y los filisteos dicen, ¿qué pasa? No, es que llegó su Dios y se llenan de miedo, ¿no? Hasta ahí cualquiera diría, este sí es un culto de avivamiento.
Ahí está el arca, ahí está la presencia de Dios. Miren el gozo. Qué gritos de júbilo, ni que nada. Eso sí son gritos de júbilo. Hasta la tierra tembló. Cualquiera diría que ya todo está arreglado, que eso es suficiente. Ahí los de Nazaret también, ¿no? Nosotros somos judíos piadosos, no faltamos los sábados, conocemos las escrituras. Aquí viene un ejemplo de lo maravilloso que somos los de Nazaret. Pero ¿qué es lo que no hay? La pregunta de los israelitas, ¿por qué nos ha quebrantado el Señor? Finalmente ellos mismos no la responden. Si ellos hubieran dicho, nos ha quebrantado porque estamos lejos de Él, porque estamos en pecado, porque no nos hemos arrepentido, ni siquiera habían tenido necesidad de traer el arca, ¿verdad? Pero es más fácil confiar en la oración, en la ofrenda, en la profecía, en el decreto, que arrepentirse. Es más fácil. Por eso cuando presentaron batalla, ¿qué pasó? Perdieron el arca, los derrotaron, mataron a los 2 sacerdotes hijos de Elí. El propio Elí cayó y murió cuando se enteró de la noticia. El desastre total. Cuando usted se confía solamente en el gozo, solamente en la reunión, solamente en la alabanza, y no hay arrepentimiento, ese es el camino equivocado. Y Jesús lo sabía. Sabía que esa era la actitud de sus paisanos. Porque Jesús pudo haber llegado con un discurso que les agradara y volverse más popular. Pero en el desierto, Jesús ya había renunciado a la gloria, ¿no? Cuando el diablo le dijo, te daré todos los reinos, Jesús ya había dicho no. Entonces, cuando Jesús tiene la oportunidad de quedar bien con una sinagoga, con sus paisanos, con una multitud, Jesús no escoge quedar bien. Jesús escoge decir lo que tiene que decir. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Yo no sé si nos va a dar tiempo. Comenzó a decirles, verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, aquel sobre quien reposa el Espíritu ha llegado. El Mesías ha llegado. Hasta ahí todo está muy bien. Parece coincidir con las expectativas de los congregantes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? No, bueno, este orador sí es bueno. Como dirán otros, habla como quien tiene autoridad. Y no como los escribas que pura casuística, si puede ser que por aquí, puede ser que por allá, y si no es por aquí, pues entonces por este otro lado. Jesús habla con autoridad y enseña cosas profundas. No enseña nada, Jesús no enseña algo que no esté en el Antiguo Testamento. No está enseñando Jesús cosas nuevas. Jesús no es como estos pseudoapóstoles que ahora dicen, es que Dios me acaba de dar una revelación. Oye, pero es que no está en la Biblia. Sí, pero pues es que en la Biblia no está todo. Por eso mi Dios me da secretos del cielo. Ese hubiera escrito allá de los apócrifos, hubiera quedado bien. Porque eso opinaban los escritores de los apócrifos. Tenían revelaciones nuevas. Jesús no predicó revelaciones nuevas. Lo único que hizo Jesús fue enseñar, interpretar las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, a la luz del amor de Dios. Esa es la diferencia. A la luz de una religión del Espíritu, no de la liturgia, no del rito, no del sacrificio, no de los vestimentos, no de objetos que tocas o no tocas porque son puros o impuros. Jesús comenzó a predicar un nuevo mensaje que es el mensaje antiguo, el amor de Dios.
Es una lectura diferente, especial, con la autoridad del Espíritu Santo sobre las Escrituras hebreas. Hasta ahí la gente está maravillada, la gente está de acuerdo, está contenta. Parte de su sorpresa es la pregunta: ¿no es este el hijo de José? O como Marcos también lo expresará con más amplitud, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Si todo el tiempo ha sido un carpintero aquí entre nosotros, no sabemos que haya ido a la universidad, ¿no? Se fue hace 2, 3 meses. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Y Marcos también añade: aquí están sus hermanos, están sus hermanas. Su papá no es un rabino, su papá es un carpintero, ¿no? No es alguien que tiene una biblioteca, alguien que es un erudito, alguien que estudió con los sacerdotes, su papá, ¿no? Jesús tampoco, no fue a la yeshiva, no, nada de eso. ¿Cuáles son sus credenciales? No es el hijo de José. Bueno, hasta allí todo está bien. El problema viene cuando Jesús precisamente no se va a conformar con que hablen bien de él. Ahora les va a decir algo que los va a poner a ellos en el otro extremo, en el extremo del rechazo, del odio y de estar a punto de matarlo. No lo mataron porque no se dejó, pero lo quisieron matar. Pero eso lo vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Ahora, lo que nos tenemos que llevar en nuestra mente es que ese poder del Espíritu es rendirnos 100% a la voluntad de Dios. Que esa palabra que tenemos que ir a predicar es la palabra del arrepentimiento, por encima de cualquier otro mensaje, porque los que no creen en Dios tienen que entender que acercarse a Dios es decidir un cambio de vida. Y los que somos cristianos y que estamos en la tibieza, también tenemos que entender que el cristianismo no es ir a la iglesia los domingos, que el cristianismo no es suponer que soy una persona más o menos buena y decente, que el cristianismo es decidir una entrega total. Y si no se está viviendo una entrega total, pues no estamos viviendo el cristianismo. El cristianismo no es un estilo de vida, ya hemos insistido. Es la nueva creación. Es la vida de Cristo en nosotros. No es una manera de tratar de comportarnos. Es la vida de Cristo en nosotros, que solo puede fluir cuando nos rendimos a Él. Y de esa manera, y es la única manera, nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Este Jesús que estamos viendo aquí, que predicó, que obedeció al Padre, que venció la tentación y que sanó a los enfermos, lo hizo todo eso en su calidad humana. ¿Cuál es entonces la invitación a nosotros? Que podemos, que debemos, que no solo es nuestro Salvador, sino nuestro Maestro también. Y es nuestro Maestro con el ejemplo, no solo por lo que enseñó con sus palabras, sino por lo que como hombre logró. Lo que como hombre logró me está poniendo a mí el parámetro de lo que yo como ser humano tengo que vivir si soy cristiano. Si soy discípulo de Cristo, el discípulo tiene que ser como el maestro.